Y hoy vamos a ver un texto que nos describe la lucha que tiene todo cristiano en su interior, la lucha contra el pecado. Vamos a mirar nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 15. Dice la palabra de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para celebrar este culto de oración y en este momento en que hemos leído tu palabra, queremos pedirte, Señor, que ilumines nuestra mente con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, guíanos a comprender los tesoros que se encuentran en este pasaje. Padre amado, guía al predicador. El predicador reconoce su insuficiencia. Ayúdalo, Señor, que mis hermanos sean ministrados con el poder de tu Espíritu Santo. Que podamos no solamente comprender intelectualmente esta tu palabra, sino que pueda bajar al nivel del corazón, pueda afectar todo nuestro ser y que produzca el resultado que tú anhelas en tu iglesia. Señor, te encomendamos este tiempo y la predicación de tu palabra. Bendice tu palabra, bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, hoy vamos a tratar de un tema bastante profundo. Nosotros estamos acostumbrados aquí a comer bien, a alimentarnos bien espiritualmente. Comemos alimento sólido. Hace rato hemos dejado, ¿verdad?, aquellas viandas livianas, la leche espiritual. Ahora estamos acostumbrados a alimento sólido. Pero hoy vamos a probar un plato fuerte. Así que preparen su yaguareteca para poder digerir lo que vamos a estar mirando juntos. Romanos es una carta teológica muy profunda, muy compleja, al igual que Hebreos. Hebreos y Romanos, hermanos queridos, no es para principiantes, no es para neófitos. Son cartas que contienen verdades profundas y en donde se requiere, sobre todo, la guía del Espíritu Santo para poder comprender lo que quiso escribir aquí el apóstol Pablo. O si no, interpretamos cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, hoy vamos a mirar este pasaje y lo primero que nosotros vamos a mencionar es el contexto. Antes de llegar a nosotros a Romanos 7, la mayoría de las referencias que hace Pablo con relación a la ley son negativas. Incluso en los primeros 6 versículos de este capítulo, el apóstol Pablo celebra el hecho de que hayamos sido librados de la ley. Entonces uno pudiera llegar a la conclusión, pero entonces, ¿qué? ¿La ley es tan mala? ¿Es mala la ley? Bueno, a partir del versículo 7 al 13, él se va a encargar de reivindicar la ley y nos va a decir que la ley es ciertamente, o el mandamiento de Dios es santo, es justo, es bueno. Y el problema no está en la ley, el problema está en el pecado. En el pecado. Si bien desde Adán y Eva todos venimos con una tendencia, con un fenómeno conocido como la contrasugestibilidad, que es la propensión que tienen los seres humanos de ir en contra de cualquier forma de autoridad, de cualquier indicación. Todos tenemos esa inclinación a reaccionar negativamente a cualquier mandamiento, a cualquier mandato. Noten ustedes a los niños, pregunten a las criaturas, ¿verdad? Ustedes le indican, no toques eso, y es exactamente lo que se va a ir a tocar. No hagas aquello, y va a ser lo contrario, ¿verdad? Entonces, eso está en nuestro ser. Y Pablo habla también de que muchas veces la ley provoca el pecado, pero la ley no es causante del pecado. El pecado surge a raíz de una naturaleza que nosotros tenemos, de la que vamos a hablar a lo largo de este pasaje. Proverbios capítulo 9, versículo 17 lo expresaría mejor. Dice:
las aguas robadas son dulces y el pan comido a escondidas es sabroso. Hermanos amados, nos encanta lo prohibido. Cuando hay un mandato de que no hagas eso, eso queremos hacer. Eso es la contrasugestibilidad. Y ese es un fenómeno que lo traemos, ¿verdad?, de fábrica, desde la caída de nuestros primeros padres, porque al principio no fue así, al principio era perfecto. Pero bueno, gracias a Adán y Eva, traemos ya esa tendencia hacia el pecado. Y así es que el apóstol Pablo reivindica el valor de la ley. Él no desprecia la ley en absoluto. Dice, la ley es santa, es pura, es buena, es justa, pero yo soy malo. Y en los versículos 14 al 25 es donde él describe la lucha interior que se desata en la vida de un hombre. Ahora, ¿quién es este hombre del que habla el apóstol Pablo? ¿Será que habla de sí mismo? ¿Será que es una persona regenerada? ¿Una persona no regenerada? ¿Es un creyente maduro? ¿Es un creyente inmaduro? Han surgido muchos debates en torno de este pasaje. Muchos eruditos, estudiosos de la Biblia, han llegado a la conclusión de que en realidad la persona de quien se escribe aquí es Pablo mismo, pero antes de su conversión. Porque no es posible que él hable de que ha sido vendido al pecado. ¿Cómo es posible que él se hable de sí mismo como un carnal? Probablemente Pablo, cuando era todavía fariseo, ¿verdad?, no convertido, estaba tan apegado a la ley, al cumplimiento estricto de la ley, él se describe a sí mismo: miserable de mí, que no puedo cumplir la ley de Dios, a pesar de que lo hago todo mi esfuerzo para hacerlo. Otros dicen, bueno, en realidad es el apóstol Pablo, pero después de su conversión, cuando apenas estaba convertido, cuando él ya conoció el Evangelio, conoció la salvación por medio de la gracia, ¿verdad?, llegado a ese conocimiento, pero todavía estaba atado a los vestigios de la ley, todavía él quería cumplir por medio de sus fuerzas la ley, quería agradar a Dios en su carne, ¿verdad? O sea, sería una suerte de un creyente inmaduro o de una espiritualidad muy débil. Pero ese es el hombre a quien se describe aquí. El punto de confusión, reitero, es el siguiente, versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y esto es lo que le confunde a la gente. ¿Cómo un creyente va a decir que es carnal, que es vendido al pecado? Bueno, tenemos que establecer en primer término la diferencia entre lo que es estar en la carne y lo que es ser carnal, hermanos. El estar en la carne es estar gobernado por el pecado, estar cautivo por el pecado. Pero ser carnal en este contexto, el ser carnal es sencillamente estar aquí, ser de esta tierra, ser terrenal. Noten lo que dicen. Noten el punto de comparación. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El apóstol Pablo está diciendo: la ley es santa, la ley es perfecta, la ley es espiritual, es divina, pero yo soy carnal. Es decir, yo soy lo opuesto. Yo no soy ni divino, ni perfecto, no soy puro como la ley, yo soy carnal. La palabra original que aparece allí en el griego es sarkinos, y sarkinos es lo que está ligado a esta tierra, es la humanidad. Entonces, cuando Pablo dice yo soy carnal, él sencillamente está diciendo yo soy terrenal. ¿Sí? O sea, yo no soy espiritual, yo no soy un espíritu, no soy perfecto. Vivo todavía en este cuerpo y mientras viva en este cuerpo voy a pecar. Eso es lo que está diciendo él. La ley es perfecta, pero yo soy carnal. Yo soy de esta tierra. Yo soy un ser que está ligado a la tierra, a este cuerpo físico. Hermanos amados, el creyente, escuchen bien, no está en la carne, pero la carne está en el creyente. El creyente ya no está en la carne, pero la carne está en el creyente. En el sentido de que ya no estamos en la carne en términos de ser cautivos de ella, ser cautivos de la carne. Pero sí, o sea, nadie puede negar que todavía tiene un cuerpo sujeto a corrupción. Este cuerpo se deteriora y este cuerpo tiene tendencias pecaminosas, o alguien puede decir aquí que ya no experimenta ningún deseo, ningún placer pecaminoso. Alguien puede decir, yo la verdad que a mí ya no me tienta nada de lo que es malo. No, entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Él es carnal. Hermanos amados, el pecado, lo que dice aquí Pablo, es que está en tu humanidad, está en nuestra humanidad. ¿Sí? Como ser humano, yo soy un ser pecador.
Por eso cuando a nosotros nos toque partir a la eternidad, y ¿qué es lo que entra en la comunión eterna con Dios? Es nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que queda? El cuerpo. ¿Por qué no se va este cuerpo? ¿Por qué no se va? Porque este es terrenal, es de aquí, es sarquinos, este es carnal. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 15:50? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso el cuerpo no se va. Ahora, si Cristo viene antes, Él nos promete algo, que nuestro cuerpo, si viene antes de que moramos, ¿verdad?, que nuestro cuerpo mortal se va a transformar al cuerpo de la gloria suya y entonces vamos a poder heredar el reino, pero con un cuerpo glorificado, porque este cuerpo mortal, este cuerpo terrenal, este cuerpo carnal no puede heredar el reino de Dios. Miren la persona que está descrita aquí y ustedes van a sacar sus conclusiones, hermanos. Ustedes van a sacar sus conclusiones si esta es una persona inconversa o es conversa, si es un creyente maduro o inmaduro. Este creyente, de acuerdo al texto que leímos, en primer lugar odia el pecado. Odia el pecado. En segundo lugar, desea hacer lo bueno. En tercer lugar, en su ser interior, él se deleita en la ley de Dios. Él ama la ley de Dios. Lamenta profundamente no alcanzar el estándar de Dios. Lamenta profundamente no poder cumplir ese mandamiento de Dios. Y finalmente él da gracias a Dios por su liberación. La pregunta es, ¿queda alguna probabilidad de que esta persona no haya sido regenerada por el Espíritu Santo? Este es un creyente, hermanos. Es un creyente como vos y yo. Ahora, vayamos más a fondo. ¿Es un creyente maduro o es un creyente inmaduro? Bueno, noten ustedes cómo Job, aquel varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, se refirió a sí mismo. Él dijo, he aquí yo soy vil, he aquí yo soy malo, yo soy perverso, yo soy una persona mala, dijo Job. Isaías cuando tuvo esa visión de la gloria de Dios allí en el templo, ¿qué dijo? ¡Ay de mí! Porque siendo un hombre inmundo de labios y viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Él se consideraba inmundo, Isaías, el profeta. Pensemos también por un momento en en David, cuando dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos amados, nosotros por las Escrituras podemos ver que es precisamente el cristiano más avanzado, el cristiano más espiritual o el creyente más maduro, el que reconoce y se preocupa por su estado de pecaminosidad. Es el creyente más maduro el que se preocupa y reconoce la gravedad de su problema. Cuanto más el creyente progresa en su vida espiritual, mientras más espiritual es, más aborrece el pecado y más ve su condición de malo. El hombre aquí de Romanos 7, queridos santos de Dios, es el creyente más maduro que jamás podría existir. Es un creyente genuino, auténtico, maduro, equilibrado y espiritual. Un creyente que ve con claridad la incapacidad de su carne en contraste con la santidad de la ley divina. Él se compara con la ley de Dios. Él mira ese espejo, ¿verdad? Y se ve a sí mismo y se ve miserable. Se ve un pecador, se ve una persona muy mala. Normalmente una persona no regenerada no ve su condición caída. Él no se da cuenta. Pregúntenle a cualquiera que no se haya convertido y díganle, querido, yo te quiero decir que vos sos un pecador. Y se va a molestar. ¿Cómo que soy pecador? ¿De dónde sacaste eso? Y se van a sentir ofendidas esas personas. ¿Por qué? Porque bueno, ellos no matan, no roban, lo clásico de siempre, ¿verdad? Yo no mato, no robo, no miento y mentiras. Y ahí mismo ya están mintiendo, ¿verdad? Pero, hermanos queridos, muéstrenme a una persona con esta actitud quebrantada, que está sufriendo, que está agonizando en las profundidades de su alma porque no puede alcanzar el estándar divino. Y yo les voy a mostrar una persona realmente espiritual. Una persona que sufre, una persona que quiere alcanzar, que quiere de alguna manera cumplir la perfecta ley de Dios, pero no alcanza, anda y catui.
Esta es una persona verdaderamente espiritual. Una persona que vive en la carne no se preocupa por estas cosas, hermanos. Es suficiente con venir todos los domingos a la iglesia, ofrendar, servir en algunas cuestiones y ya está. Yo ya me justifiqué. Yo ya estoy bien delante de Dios. En cambio, este es una persona que está sufriendo por su condición pecaminosa. Versículos 15 al 17 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hermanos, debemos entender nosotros que todos somos pecadores salvos por gracia, pero todavía somos pecadores. Somos pecadores y lo vamos a hacer hasta que nos toque partir de este mundo. Dice 1 Juan capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La ley lo que hace es mostrarnos cuán peligroso es vivir errado, cuán peligroso es vivir en contra de las leyes espirituales de Dios. Eso es lo que te demuestra la ley, lo grave de esa condición, lo grave que es nuestra avaricia, lo grave que es nuestra codicia, nuestra envidia, lo grave que son nuestros chismes, lo grave que es la mentira. Eso es lo que nos demuestra la ley, pero la ley no te puede santificar. La ley no te puede santificar. Entonces, uno puede decir, yo pecador, yo no soy tan pecador. Yo no soy pecador. Sí, peco de vez en cuando, ¿verdad? Soy humano, peco, como decía la profe Rochi. Pero, hermanos amados, yo les invito a que durante una semana nomás, una semana, traten de no levantar la voz. Traten de no quejarse de nada, una sola semana. Traten de no murmurar contra nadie. Traten de no hablar de nadie, una sola semana. Traten de no mentir. Esto incluye cuando alguien te invitó a un lugar y vos le decís, en camino, y todavía no te levantaste. Esto incluye, hermanos, ya pecaste. Entonces traten de hacerlo. Traten una sola semana. Intenten esto. Y van a ver que realmente son pecadores. Somos pecadores, hermanos. Santiago 3:1 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es un varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. O sea, todos ofendemos, hermanos. De alguna forma. Es imposible. Porque siempre es más fácil hacer lo malo. Es más fácil hacer lo malo. Nosotros no les enseñamos a nuestros chicos que hagan lo malo. Ellos por naturaleza aprenden, ¿verdad? Y desde pequeñitos son malos. Hay que enseñarles a ser buenos, a que sean nobles, a que sean civilizados de alguna forma, porque de fábrica ya, intrínsecamente ya traen ese chip, ¿verdad? Esa maldad intrínseca. A pesar de que son inocentes, obviamente ellos no se dan cuenta. Pero sí, son egoístas, son berrinchudos. O sea, las criaturas, vean, son desobedientes a los padres, se levantan contra cualquier forma de autoridad, esos son los niños. Y si los dejamos crecer así, bueno, se convierten después en verdaderos problemas para la sociedad. Entonces, no necesitamos ser instruidos para la maldad, no sale natural, pero por eso necesitamos aprender a hacer lo bueno. C.S. Lewis decía, ningún hombre sabe lo malo que es hasta que intenta hacer algo bueno. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que intenta hacer algo bueno. Te discutiste con la patronal y después te resolviste ir a pedirle perdón porque estuvo mal y sentís en tu corazón decirle yo te amo y decirle cosas maravillosas y te vas y la ves ahí y permaneces indiferente. Parece que algo te ataja. Parece que algo te impide hacer eso que es bueno. Somos así, hermanos. El orgullo a veces nos detiene. Yo mismo cuántas veces con mis niñas, ¿verdad? Y las he maltratado porque yo espero que ellas razonen con mi capacidad intelectual. Y obviamente ellos son bebés. Y de repente las regañé y quiero pedir perdón y no me animo, no me atrevo. Hay algo parece que nos detiene. Entonces, hermanos amados, ningún hombre sabe lo malo que es hasta que quiere hacer lo bueno. ¿Cómo nos cuesta hacer lo que es bueno, lo que es debido, lo que a Dios le agrada? Nos cuesta muchísimo y allí nos damos cuenta de nuestra verdadera pecaminosidad. Versículos 17 al 20 dicen,
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué increíble, qué es todo esto, ¿verdad? ¿Cómo es que yo no soy el que peca? Pues yo pequé, pero al final no soy yo. Bueno, hermanos amados, todos los ortodoxos sostienen la doctrina de que nuestra condición pecaminosa está adherida a nosotros y la vamos a llevar hasta la muerte. Vos te convertiste, pero el hecho de que te hayas convertido no te hace más bueno de lo que fuiste antes de tu conversión. Seguís siendo igual de malo. Igualito. Nere, cambié y vete. Porque ¿cuántos pecados se necesitan para ser considerada una persona mala? Uno. Un pecado. Y nosotros pecamos muchísimo al día, ¿verdad? Ahora bien, en cada cristiano, esta es una forma de explicar, digamos, no vamos a llegar a una comprensión completa. Obviamente nuestro limitado entendimiento nos impide comprender lo que hace Dios, la forma en que lo hace y por qué lo hace, pero para explicar más o menos se habla de dos naturalezas. Está la naturaleza antigua, el viejo Adán, y después cuando yo recibo a Cristo, me es implantada la palabra de verdad, y esa es la naturaleza buena, la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza que ya no peca, hermanos. Y a eso es lo que se está refiriendo Pablo cuando dice allí en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque él ya es un creyente, él ya fue salvo. Y 1 Juan capítulo 3, versículo 9 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no peca? Tu naturaleza nueva, la simiente de Dios. Esa es la que no peca, pero tu viejo Adán todavía peca, es decir, yo todavía peco, ¿verdad? Recuerden ustedes el pasaje de Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. ¿Conocen ese pasaje? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La pregunta es, cuando Pablo pecaba, ¿quién pecaba? Si era Cristo quien vivía por él o en él. ¿Pecaba Cristo? No. Entonces Pablo va a decir, no soy yo el que peca, sino el pecado, esa vieja naturaleza, porque esa nueva simiente ya no peca. La nueva naturaleza ya no peca. Ahora vamos a ir comprendiendo un poco más. Les decía que era un poco profundo, ¿verdad? Tenemos nosotros la otra naturaleza. Esa naturaleza es corrupta, esa naturaleza es diabólica, es pecadora. Esa es la culpable de nuestras transgresiones. Hermanos amados, nosotros tenemos una lucha espiritual y muchos no quieren reconocer esa lucha que tienen. Todos estamos luchando con algo, con alguna debilidad, estamos luchando con secretos, estamos luchando con vacíos espirituales, con vacíos en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos resentimiento contra alguien, tenemos algún trauma, alguna frustración, alguna codicia, alguna envidia. Todos estamos luchando con algo, hermanos. Estamos luchando con falta de perdón, estamos luchando con un pecado de lujuria. Todos, en alguna medida, estamos luchando con algo. Entonces, solamente que no tenemos el valor de decir como Pablo, ¿verdad? De reconocernos miserables, de reconocernos que estamos luchando, es que esta lucha nos está consumiendo el alma, pero todos en alguna medida estamos luchando con una debilidad. Entonces, ¿de dónde viene esa lucha? ¿Por qué esa lucha? Si hay lucha, se requiere de dos contendientes, ¿verdad? Porque si los dos están de acuerdo, ¿para qué luchar? Entonces, hay algo que de alguna manera conscientemente yo quiero hacer, pero parece que algo adentro, en mi interior, me está saboteando. Parece que algo me está entorpeciendo que yo haga aquello que realmente quiero hacer. ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? ¿Cuántos quieren tener una vida espiritual consagrada de entrega a Dios? Si son creyentes van a levantar todos la mano, ¿verdad? Pero no, parece que no están muchos cristianos acá. Hermanos queridos, todos queremos agradar a Dios. Todo creyente anhela hacer lo que es bueno, anhela vivir espiritualmente. Pero ¿por qué no logra? ¿Por qué no consigue eso? Porque parece que hay algo, ¿verdad?, que lo detiene, que le impide avanzar. El versículo 18 dice, aquí está la respuesta. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Reiteramos, hermanos, nosotros no somos
menos malos de lo que fuimos antes de ser salvos. Somos igualmente malos. El hombre que piensa que es bueno en sí mismo se está autoengañando. No somos buenos. Humanamente, aquí en nuestra condición humana, realmente no somos buenos. Somos pecadores. Y el creyente, esto que es carnal en nosotros y que hay que resistir, no es otra cosa que no es otra cosa que nosotros mismos. Somos nosotros los enemigos de nosotros. Soy yo el enemigo de mí mismo. Hay algo que me sabotea de adentro. ¿Y cuál es? Es esa, nosotros le llamamos la vieja naturaleza, pero esa vieja naturaleza sos vos mismo. Está en tu interior. Muchas veces nosotros escuchamos hablar de gente diciendo, el diablo me atacó, y el diablo me hundió, y el diablo me está tratando de hacer flaquear, y el diablo está muy fuerte. Hermanos amados, el diablo no puede tocarte si Dios no quiere que te toque. Y lo más probable es que Dios no quiera que te toque. Lo más probable es que Dios no quiera que el diablo te toque. Pero ¿por qué caes entonces? Ahí está el problema. Porque hay algo en nuestro interior, hay un problema en nuestro interior. Un capitán que tiene a su cargo la custodia de una ciudad puede defenderse de los ataques del enemigo desde afuera, ¿verdad? O sea, puede poner allí una atalaya, alguien que esté observando y cuidando de los muros de esa ciudad. Entonces puede evitar los ataques externos. Pero ¿qué pasa si el enemigo está adentro y ese enemigo tiene la llave y puede abrir todas las puertas y dejarle entrar al enemigo? Ese es el problema. Y nosotros tenemos ese inconveniente, hermanos amados. Nosotros podemos luchar contra el pecado, podemos resistir el pecado y podemos tener victoria sobre el pecado, a no ser que tengamos este enemigo adentro. Y lastimosamente, ese enemigo está adentro. Esta lucha espiritual, reitero, es contra nosotros mismos. Es contra nosotros mismos. Pablo sitúa esta lucha en la mente, hermanos. Es allí donde esta lucha interna de querer hacer lo que es bueno y al final terminar haciendo lo contrario se desata. Parece que algo nos sabotea, ¿verdad? Algo que nos impide. Y eso se da especialmente con relación a las decisiones que tomamos. Obviamente estas decisiones conllevan comportamientos. Y hermanos, nosotros en la parte consciente, o sea, conscientemente nosotros queremos hacer lo que es bueno, lo que agrada a Dios. Y muchas veces conscientemente tomamos decisiones que pensamos que lo hicimos con completa y absoluta libertad. Sin embargo, muchas de esas decisiones están determinadas, están marcadas por patrones de la vieja naturaleza, que pueden ser vicios, traumas, frustraciones, inclinaciones pecaminosas, pensamientos o pasiones desordenadas, manías. Entonces, muchas veces nuestra reacción o nuestro comportamiento está determinado, está condicionado por esas cosas que lo vinimos haciendo durante tanto tiempo que parece que se quedó grabado ahí en nuestro chip. Y a veces involuntariamente o en forma irreflexiva lo hacemos. Ay, ¿por qué luego dije eso? ¿Por qué le ofendí? ¿Por qué dije esa grosería? ¿Por qué tuve que mentir? Nos damos cuenta, después el Espíritu Santo nos ilumina y nos muestra dónde fallamos. Pero parece que lo hacemos en forma irreflexiva. ¿Por qué? Por estos patrones de comportamiento que están allí, que no fueron borrados. Dios borró, obviamente, nuestras rebeliones en los cielos, borró, ya no tenemos un acta de imputación encima, pero esas rebeliones todavía están acá, están adentro. Y en una parte no consciente, esa vieja naturaleza sabe que esa conducta, que eso que hicimos en el pasado, que ese patrón de comportamiento, de alguna forma fue algo agradable. Es decir, lo asocia con algo positivo. Conscientemente que ya mi mente fue regenerada por Cristo, yo sé que es malo. No vamos a negar eso. Eso es malo. Pero en el fondo hay algo que me dice, pero ¿y gusto ni obra? Da gusto. ¿Te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Y sí, pero está mal. Conscientemente yo digo, no, eso no es correcto. Pero en una forma parece no consciente, que es la vieja naturaleza de la que nos habla Pablo, parece que nos impulsa
a volver a cometer aquello de lo cual nos arrepentimos y que dijimos que no íbamos a volver y que pensamos que ya superamos. Parece que constantemente está otra vez allí. Entonces, a nivel consciente, el creyente muchas veces entiende que falló, entiende que pecó contra Dios. Vamos a poner algunos pecados. Pornografía, un pecado muy común en los jóvenes que están de novio muchas veces es la fornicación, la infidelidad conyugal, ¿sí? Maltratos físicos, abusos, mentiras, ¿sí? Son pecados, son todos pecados. El chisme, destruir la dignidad de alguien por medio de la murmuración, y de repente la luz de Dios viene a nuestra mente consciente y nos damos cuenta, un momento, esto estuvo muy mal, estuvo mal y yo me arrepiento. La persona se arrepiente, llora, le duele en su alma, pero de repente vuelve a caer. Y aquí está el gran problema, hermanos, porque muchos ya no creen en su arrepentimiento. Y dicen, no, esa es lágrima de cocodrilo, nunca se arrepintió. No es lo de nuestro hermano, por lo visto. No, la persona se arrepintió en serio, le dolió, pero volvió a caer. ¿Qué fue lo que pasó allí? El Señor lo perdonó, pero vuelve a caer. Y esto es algo sumamente triste, hermanos. Muchos creyentes pasan por la frustración de caer de nuevo en un pecado, y cuando caen de nuevo en ese pecado, ya la gente le comienza a juzgar, su entorno le comienza a juzgar, y él mismo se comienza a juzgar, y él mismo ya no se cree merecedor del perdón de Dios, y parece que ya no quiere confesar su pecado y se aparta de Dios. Este es un peligro. Y queridos santos, muchos creyentes en la iglesia van a volver a caer en algún pecado. Sí, se arrepintieron genuinamente, pero van a volver a caer por esto que estamos viendo, por esta vieja naturaleza, por estos patrones, por estos vicios que están en nuestra vieja naturaleza. Por eso dice el apóstol Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Uno puede pensar, bueno, me arrepentí, Dios me perdonó, yo ya superé este pecado. Y cuando vuelve a caer, la decepción es grandiosa, hermanos. Pero yo les digo, muchos de nuestros hermanos van a volver a caer. Y no es porque no se hayan arrepentido genuinamente, es por este conflicto que tienen en su alma. Y allí tiene que estar la iglesia para asistir, para acompañar, para ayudar, para fortalecer, para levantar al caído. No tirarle piedras, hermanos. Tenemos que levantar a nuestro hermano caído. Lo que pasa es que, reitero, conscientemente nosotros vemos el pecado como algo muy negativo, pero en una forma no consciente, o lo que llamamos nuestra vieja naturaleza, lo ve como algo positivo, lo ve como algo agradable a los sentidos. Por eso la gente vuelve a caer y peca una y otra vez. Vemos aquí la dicotomía, esta contradicción interna que está en el creyente. Allí en Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Este es el deseo de la vieja naturaleza. El deseo de la carne es contra la nueva naturaleza. Y el del espíritu, es decir, la nueva naturaleza, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. ¿Cómo yo puedo identificar que un creyente es genuino, que alguien es auténtico, a pesar de que volvió a caer en el mismo pecado? ¿Cómo? Por el dolor en su alma, hermanos. Por el dolor que siente, por la rabia y por la impotencia de haber fracasado. Ahí uno se da cuenta. No el remordimiento, porque algunos sienten remordimiento, o algunos sufren no por el pecado que cometió, sino por el castigo que recibió, o por la condena social, o por la condena de la iglesia. Entonces, eso fue lo que le dolió. Entonces, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es, nadie me vio, yo pequé, pero a mí me duele, me siento miserable espiritualmente y voy a los pies del Señor. Esa es una persona que realmente se arrepintió. No ese arrepentimiento que vino a consecuencia de algo, valga la redundancia, de una consecuencia, ¿verdad? Porque a mí me van a disciplinar, o porque a mí me van a hacer esto y lo otro, y por eso yo lloro y sufro. No, el sufrimiento es por el pecado que cometí, no por las consecuencias. ¿Ven? Es muy diferente. Entonces, un creyente genuino se arrepiente y se duele por el pecado que cometió, no por las consecuencias. Porque muchos viven tan campantes con su pecado, ¿verdad? Sin problema, hasta que se les descubre. Ese no es un arrepentimiento genuino, ese es un remordimiento en el mayor de los casos. Bueno, hermanos amados,
El viejo Adán es tan fuerte en nuestra juventud como lo es en la vejez. A él no le importan las canas, ¿verdad? Algunos piensan que, bueno, quizás cuando sea más maduro espiritualmente y siga sirviendo a la iglesia y cuando ya sea más viejito, yo finalmente voy a poder resistir la tentación porque voy a estar más fuerte. Hermano querido, la tentación es tan fuerte en el adolescente como lo es en el adulto. Quizás no sea la misma tentación, pero es la misma intensidad, tanto en el joven como en el adulto. Es una batalla que vamos a tener que librarla hasta nuestro último suspiro. Hasta lo último vas a tener que luchar contra el orgullo, por ejemplo. Allá vas a estar en tu lecho de muerte a minutos del pitazo final y todavía vas a tener que lidiar con la carne, hermanos. Todavía vas a tener que luchar. La gracia va a prevalecer. La gracia prevalecerá. Gloria a Dios por eso. Pero no sin agonía, sin lucha, sin muerte cada día. Esto no es fácil. Esto es un reto para valientes. Entonces, esta es la manera en que Dios nos demuestra la vileza, lo malo que podemos llegar a ser. Pablo aprendió dos cosas en esta lucha espiritual, hermanos. La primera cosa que aprendió es que ningún bien había en él. Ningún bien había en él. ¿Llegaste vos a esa conclusión? De que en tu condición humana caída no hay ningún bien. ¿Llegaste a la conclusión? Si llegaste a esa conclusión, bienvenido, hermano querido. Así somos. O sea, no hay ningún bien en nosotros, en nuestra naturaleza humana caída. Entonces, muchos creyentes están tan ocupados haciendo cosas pensando que de esa manera van a agradar al Señor. Están ocupados como las abejas, ¿verdad?, que no producen miel. Están allí trabajando y esfuerzo. Ese es el famoso activismo, pero no hay un vínculo vital con Cristo. No hay una conexión con Cristo. La vida de Cristo no se ve reflejada en ellos. Entonces piensan que pueden agradar a Dios por medio de su esfuerzo, sirviendo a la iglesia, estando en los ministerios, haciendo esto y lo otro. Hermano querido, la Biblia nos dice que Dios aborrece todo lo que venga de la carne. Dios aborrece eso. Dios aborrece lo que no provenga, lo que no sea un fruto espiritual. Porque es carne. Podemos hacer en nuestro esfuerzo y podemos hacer grandes cosas, emprender grandes cosas también, porque el ser humano es muy industrioso y el ser humano es capaz de grandes cosas, pero humanamente eso es trapo de inmundicia para el Señor. No te sirve absolutamente de nada. Cualquier cosa que yo haga en la carne, es decir, en mis propias fuerzas, sin depender de Dios y sin que sea eso espiritual, realmente espiritual, que provenga de un corazón espiritual, eso Dios no lo acepta. Eso no va a ser aceptado por Dios. Entonces, si proviene de un esfuerzo humano únicamente, eso no es bueno, hermanos. Por eso dice Pablo, ninguna cosa buena hay en mí. Si viene de tu condición humana caída, eso no sirve. No sirve para nada. Y podés venir y servir en la iglesia, pero no te sirve si no tenés una conexión vital con Cristo. Lo segundo que aprendió aquí el apóstol Pablo es que la nueva naturaleza no tiene poder en sí misma, hermanos. No tiene poder en sí misma. En Efesios nos habla de la nueva vestidura, ¿verdad? Que nos vistamos del nuevo hombre, ¿verdad? Nos despojemos de aquel viejo. Y ese nuevo hombre, ¿verdad?, es una armadura. Es como que tiene todos los elementos de ataque y defensa. ¿Sí? ¿Conocen ustedes la armadura del cristiano? Efesios capítulo 6. Pero ¿de qué nos sirve la armadura más poderosa del mundo si no tenemos la fuerza con qué cargarla? ¿Verdad? ¿De qué te sirve? Te vestiste de la armadura, pero no podés llevarla. Por eso Efesios 6:10, antes de describir la armadura espiritual, nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto no depende de vos, hermano. Por eso necesitamos depender completa y absolutamente de Dios. Por eso hay muchos cristianos que viven frustrados, por eso hay muchos cristianos que no viven en victoria, están derrotados, porque no han reconocido este principio de dependencia absoluta de Dios en su vida diaria. Y si no dependemos de Dios, hermanos, no te sirven de nada las resoluciones. Nosotros nos comprometemos, llega fin de año y nos comprometemos. A partir de este año voy a leer la Biblia completa, 2 veces por lo menos luego. Y me comprometo, voy a levantarme a las 5 de la mañana, voy a hacer mi devocional, voy a orar, ¿verdad? Grandes resoluciones espirituales. El primer día del mes, el 1 de enero, ya me levanté a las 10 de la mañana. Ya no cumplí mi resolución.
¿Por qué? Estaba tratando de hacerlo en mis fuerzas, sin depender del Señor. Y obviamente allí somos derrotados espiritualmente. Los buenos deseos nunca son suficientes para una conducta correcta, querido. Nunca. No, puedes comprometerte con el Señor. ¿Cuántos alguna vez le hicieron una promesa al Señor? Pues nosotros nuestro problema es que somos chantajistas, hermano. Nosotros tenemos ese espíritu de Jacob, ¿verdad? De que, Señor, si vos me prosperás y me sale todo bien, entonces me comprometo que voy a dar de mi diezmo, ¿verdad? Ese es el clásico Jacob. ¿Cuántos alguna vez se comprometieron? Anhelaban tanto algo que dijeron, Señor, si me concedes esto, yo voy a hacer. ¿Cuántos? Y de repente el Señor concedió, ¿verdad? Gloria a Dios, el Señor concedió. Porque Dios es fiel. ¿Y qué pasó con nosotros? Si te he visto no me acuerdo. Bueno, hermanos queridos, eso es porque las resoluciones nunca son suficientes. Necesitamos dependencia de Dios. Y por favor, no sean chantajistas. Al Señor no se le puede chantajear con cosas que yo vaya a hacer, porque reiteramos, nada de lo que nosotros hagamos vale la pena si no procede de un corazón verdaderamente arrepentido, sincero y que está conectado con Dios. Porque solamente ese es el que vale. Versículo 24 nos dice, miserable de mí. Este sí es fuerte. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguna vez se consideraron miserables, hermanos? ¿Sí? Que se resolvieron serle fiel al Señor y comenzaron a fracasar vez tras vez y dijeron, qué miserable, soy un miserable. Este hombre está viendo el estándar de Dios, el elevado estándar de la ley santa de Dios, y él dice, yo quiero alcanzar ese estándar, yo quiero ser perfecto, pero no puedo. Mientras esté en este cuerpo, yo no voy a poder alcanzar este estándar. Mientras vos vivas en este cuerpo terrenal, en este sarquinos, en esta carne, no vas a alcanzar el estándar de Dios. Por eso él dice, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Porque él sabía que la única forma en que él realmente va a cumplir, va a alcanzar el estándar de Dios, es siendo liberado del sarquinos. ¿Cuándo vamos a ser liberados del sarquinos? De la carne. Cuando nos toque partir. Cuando nos toque partir. Allí sí, el Espíritu va a entrar en la comunión eterna con Dios en una forma glorificada. Y este cuerpo va a quedar aquí hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, ese cuerpo terrenal se va a levantar de los sepulcros. ¿Creen esto, hermanos? Esto es teología bautista. Amén. Se va a levantar de los sepulcros. Ese mismo cuerpo no va a perder su identidad. Por eso algunos preguntan, ¿será que vamos a conocernos allá en los cielos? Hermanos amados, ese cuerpo no va a perder su identidad. Ese cuerpo se va a levantar, pero en una forma glorificada, en una forma perfecta. Piensen en su ser querido que partió en la eternidad. Ese mismo cuerpo se va a levantar en una forma glorificada, perfecta, un cuerpo que ya no peca. Pero mientras estemos en este cuerpo, ahora mismo pecamos. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Finalmente, en el versículo 25 hay un grito de victoria. Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos amados, tengamos cuidado aquí al momento de interpretar este pasaje, de decir que la mente y el cuerpo son cosas separadas o independientes. De ninguna manera. El que peca es uno. A pesar de que tengas dos naturalezas y el que peca es tu naturaleza caída, el que peca finalmente sos vos. Vos sos el responsable 100% de ese pecado. ¿Por qué? Porque, bueno, te dejaste vencer por la naturaleza vieja, por esos patrones viejos de comportamiento. ¿Y por qué permitiste eso? Porque no alimentaste lo suficiente esa naturaleza nueva. No te fortaleciste en el Señor. No le entregaste eso al Señor. No comenzaste a depender de Él. Hermanos amados, en esta mañana, el mensaje para ustedes y para mí también es: entreguen su corazón a Cristo. Entreguen su corazón a Dios. Entreguen sus pasiones desordenadas a Dios. No se vuelvan autosuficientes. Ustedes no pueden, no tienen las fuerzas. No van a poder. Todos los días cuando nos levantamos necesitamos depender totalmente de Dios porque vamos a pecar. He aquí el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Está allí en la esquina esperándote. Necesitas fortalecerte en el Señor día tras día. Necesitamos la dependencia de la gracia de Dios. No confíes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento, en tu propia fuerza. Hermanos amados, no empiecen sus actividades diarias como si pudieran hacerlo ustedes por sí mismos, como si pudieran vivir la vida cristiana por sus propios medios, por sus propios recursos. Cuando ustedes se levantan sin orar, sin haber leído la palabra, sin haber acudido a Dios, ustedes están diciendo: yo puedo,
yo puedo. Y en el momento en que te creas autosuficiente, ese es el momento de tu fracaso. Porque Dios resiste a los soberbios, mas su gracia es para con los humildes. Reconozcan su naturaleza humana caída, reconozcan su condición perdida, reconozcan, queridos santos, que ustedes no pueden si no es por el poder del Espíritu Santo, y entreguen sus corazones a Dios. Todos los días, mueran a sí mismos todos los días, porque ese enemigo está allí. Y a pesar de que hemos crucificado a nuestra carne ahí en la cruz, esa carne puede volver a descender, como pasaba en tiempos de Jesús. Muchos eran crucificados y la persona que había sido crucificada, ¿verdad?, permanecía en un estado de agonía durante mucho tiempo. Podía pasar incluso 2 días y el tipo seguía ahí. Entonces, ¿qué hacían los parientes o los familiares de este cuerpo, de esta persona que estaba colgada allí? Se iban de noche y lo descolgaban y lo llevaban a su casa y lo limpiaban, y volvía al mundo, ¿verdad? En sentido figurado, resucitaba nuevamente. La carne es así. Nosotros hemos crucificado la carne en la cruz, pero mucho cuidado, que no está muerta. No está muerta, la carne está allí. Tengan cuidado, ustedes no pueden combatir con esa carne por sus propios medios, si no es con el poder del Espíritu Santo. Entreguen sus vidas a Dios todos los días, hermanos. Mueran a su yo, mueran a esa vieja naturaleza todos los días. Tomen su cruz, ese instrumento de muerte, todos los días, y mueran a esa naturaleza, mueran a esa condición humana caída. Y entonces van a ver que sí pueden tener victoria sobre el pecado. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias porque en esta mañana nos has brindado la oportunidad de poder reunirnos como iglesia, venir a alabarte, a exaltar tu santo nombre, reconocer tu grandeza y también, Señor, nutrirnos de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder combatir contra nosotros mismos con aquellos recursos que tú nos has provisto. Señor, ayúdanos a vivir como seres que han sido regenerados. Ayúdanos a vivir como es digno de la vocación a que fuimos llamados. Padre amado, tú nos has librado del yugo y de la esclavitud del pecado. Ayúdanos a que podamos encontrar todos los días fortaleza en ti para poder permanecer en esa libertad. Necesitamos de ti, Señor. Somos insuficientes. No podemos con nuestras propias fuerzas. Por eso, humildemente venimos a pedirte que nos ayudes. Señor, te entrego la vida de cada uno de mis hermanos. Guárdanos, Señor. Protege a mis hermanos. Ayúdalos con sus debilidades, con sus luchas. Tú conoces, Padre amado, cuáles son las batallas que ellos tienen que librar todos los días. Fortalece a mis hermanos, Señor. Te pedimos todas esas cosas en el nombre de Jesús. Amén.